Espere, que usted, Sean bienvenidos a un nuevo programa en la sección llamada Hablando de Todo. Hoy tenemos tres invitadas especiales, las cuales serán nuestras comentaristas el día de hoy. Así que pónganse cómodos en sus casas para que podamos disfrutar de un programa más. Hoy abordaremos el tema con una pregunta, la cual sería, ¿pedagogía o ciencias de la educación? De esa pregunta nosotros vamos a partir o vamos a abordar el tema de hoy. Para que entremos un poquito más a fondo lo que es el tema de hoy, les voy a mencionar algo que es muy importante. La ciencia en sí es una herramienta creativa, ya que es productora de nuevas ideas que permiten comprender el mundo y transformarlo. Una vez entendido este contexto, podemos decir o podemos entender que la pedagogía es una ciencia que estudia la educación como fenómeno complejo. Partiendo de estos dos, nosotros podemos adentrarnos un poquito más al tema, pero también nos importa saber lo que opinan otras personas. Otras personas, para algunas personas, dicen que la pedagogía no es una ciencia, ya sea porque es más que la pedagogía es más que una ciencia o es menos que una ciencia. Pero también hay que ver la otra parte de las opiniones de otras personas que para ellos dicen que la pedagogía sí es una ciencia, pero con la diferencia de que hay personas que dicen que es una ciencia teórica. Cuando decimos que es una ciencia teórica, es cuando nosotros nos damos cuenta del significado por nosotros mismos. O sea, cuando tenemos duda de algo, nosotros buscamos el significado de eso y por medio de la teoría, nosotros tenemos o entendemos por medio del significado. Y para otras personas dicen que la pedagogía es una ciencia práctica, que es totalmente diferente o que va de la mano de ambas. La práctica va con la teoría y va con la acción que vendría siendo la práctica. Esta es una pequeña introducción para que podamos entender de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero para afianzar un poquito más el tema y que podamos enriquecer más nuestro conocimiento sobre este tema, hoy tenemos de invitadas, como ya les había mencionado, tres comentaristas eh, que son especialistas en el tema. Para ello le vamos a pedir a la señorita Ingrid que nos pueda comentar o que nos pueda ampliar un poco más lo que pensaba Dilthey sobre la pedagogía. Hola, bueno, para Dilthey opina que que la pedagogía está ligada a una filosofía y que esta consta de una ciencia. ¿Por qué está ligada a una filosofía? Porque la filosofía estudia el comportamiento diverso del lenguaje, de la moral, de la ética y porque es una ciencia. La ciencia es porque es un conocimiento adquirido de las capacidades de un ser humano hacia una naturaleza, hacia un pensamiento humano o hacia a una sociedad. Entonces, está ligada a la filosofía y al mismo tiempo a una ciencia de la educación. Muchas gracias por su aportación. Y si nos vamos podemos decir, a la contraposición, tenemos las ciencias de la educación sin pedagogía. Ya nos vamos a lo contrario, ¿verdad? Entonces, para ello le vamos a pedir a la señorita Catherine que nos pueda ampliar un poquito más por qué la pedagogía es normativa. Buenas tardes. La pedagogía dice es normativa a no haber normas absolutas. Durkheim es un sociologista relativista. Ella no puede ser una ciencia. La ciencia sigue diciendo debe limitarse a explicar los fenómenos y sus conexiones.
Y es posible una ciencia de la educación que estudie desinteresidad y objetivamente los hechos de educaciones. Concretamente, Durkheim en 1975 hace consistir la ciencia de la educación en el estudio de la génesis y el fundamento de los sistemas educacionales, consistiendo pues en una historia de la educación o es una sociología de la educación. Bien, buena aportación de parte de la señorita Catherine. Y para continuar enriqueciendo un poquito más esta parte de que las ciencias de la educación sin pedagogía, nuevamente la señorita Ingrid nos va a seguir comentando qué opina Petersen sobre las ciencias de la educación sin pedagogía. El Bueno, micrófono. bueno, en primer lugar, para Pinster, opina que existe la ciencia de la educación o un estudio epistemológico, que es una conducción de los educandos. ¿Por qué una educación sin pedagogía fuera un caos, verdad? Porque en una pedagogía es donde hay un método de enseñanza en una educación o en un aprendizaje. Y una ciencia la podemos considerar como un estudio formal de un proceso de enseñanza-aprendizaje hacia los educandos o a un educador. También habla de una epistemología, que una epistemología es donde se define los saberes y una producción de conocimiento que podemos adquirir cada ser humano. Bueno, para concluir con esta parte, vamos a dejar que la licenciada Delia nos comente un poco sobre las 3 etapas que destaca Guy Avincini en la pedagogía. Bien, mucho gusto, ¿verdad? Un placer estar en este prestigioso programa el día de hoy, ¿verdad? Y un placer pues compartir con cada uno de los que estamos aquí. Según Guy Avanzini, pues él destaca 3 etapas bien importantes en relación a la pedagogía. Tenemos como etapa destacada número 1, ¿verdad? La pedagogía considerada como una ciencia clásica de contenido humano y normativo. ¿Por qué una pedagogía clásica? Bueno, número 1, porque es ciencia, porque es técnica, ya que propito el pensamiento, transformando la conducta y también las habilidades a nivel individual y pues no solo individual, sino que también a nivel social. La pedagogía es una ciencia normativa porque posee métodos propios y nos entrega procedimientos a cada uno, ¿verdad? Pero si bien sabemos, la pedagogía es una ciencia aplicada. ¿Por qué es aplicada? Bueno, porque busca darnos explicación a sus principios. Y esto pues a través de la observación y a través de la experimentación es en ella que formulamos y verificamos hipótesis utilizando diversas metodologías. Ahora bien, otra de las etapas, ¿verdad?, que se destaca es la pedagogía como una ciencia empírica y solo explicativa. ¿Por qué pedagogía empírica? Por las razones de que es la disciplina de la educación la que se dedica a formar al ser humano de manera permanente. ¿Y por qué razón? Nos podríamos preguntar, ¿verdad? Por el simple hecho educativo, ya que es un proceso que actúa sobre todo nosotros los humanos a lo largo de nuestra vida. Si bien sabemos, a medida que nosotros vamos creciendo, la educación siempre va de nuestra mano. En todo aspecto de nuestra vida, la relación, pues siempre va, la educación, perdón, siempre va a nuestro lado. Y otra, pues, de las etapas destacadas es la pedagogía a la ciencia. Si nos vamos fijando, ¿verdad? Todo se relaciona en pedagogía. Pero ahora bien,
Solo la palabra pedagogía posee un objeto de estudio definido, desde el cual pues se vincula con otras ciencias. Y ahí es donde formamos la palabra pedagogía y ciencias de la educación. Pero si bien sabemos, las ciencias de la educación, su nombre lo dice, su nombre lo menciona, ¿verdad? Son un conjunto de ciencias, pues, cuyas categorías y problemas provienen de otros campos y todo esto en relación a lo que es educación, porque tampoco nos vamos a desviar, ¿verdad? Siempre tenemos que tener en claro que la base, pues, todo es en relación a la educación. Bien, excelente aportación de parte de la licenciada. Lo grave con esto es que se niega que exista una ciencia de la educación, absorbida en tantas ciencias que hay ahora de la educación. Dice que el saber pedagógico se reducirá a los principios expuestos. Les voy a mencionar algunas de estas ciencias, podrían ser psicología de la educación, economía de la educación, historia de la educación y sociología de la educación, entre muchas de las que hay, ¿verdad? Aparte de ellas, como hay tantas ciencias por acá y por allá, entonces cuando llega la tarea o el papel de la pedagogía, ya no tiene nada que decir, porque si todas estas ciencias ya mencionaron lo importante, entonces la pedagogía tiende a ser un nombre vacío, una ilusión científica y un término en fin de desaparecerse prácticamente, ¿verdad? Porque no tiene sentido que esté la pedagogía si no tiene nada que decir, porque las otras ciencias ya lo han mencionado. Para concluir con la última parte, que sería, ahorita sería lo contrario, pedagogía con las ciencias de la educación. Para ello, como último aporte de la señorita Catherine, nos va a mencionar un poco por qué dice que la educación no solo tiene un significado. La educación no tiene un solo significado, sino dos muy diversos. Basta con leer el diccionario de la lengua. Educación es acción y efecto de educar. Una cosa es la acción educadora y otra muy distinta, los resultados de dicha acción, que forman ese producto con facetas sociales, personales, históricos, etcétera, que llamamos educación. Científicamente se puede estudiar las dos cosas, pero en el primer caso tenemos una ciencia práctica normativa de la pedagogía, mientras que en lo segundo surge unas ciencias teóricas descriptivas. Las ciencias de la educación, objeto de la primera es el acto educativo, mientras que en la segunda se ocupan del hecho educacional, o sea, de los fenómenos educacionales. En este último caso se considera la educación como un fundamento que se da. En el primero como un acto que hay que regular, incitismo, en que es ese doble sentido encerrado en el término educación. Es el que ha hecho confundir para muchos la pedagogía con las ciencias de la educación, no viendo que si bien ambos tipos de ciencias estudian la educación, no la estudian en el mismo sentido, con lo cual, teniendo dos objetivos formales distintos, son epistemológicamente ciencias diferentes. Excelente, y ya para concluir con esta parte y con el tema que abordamos el día de hoy, la licenciada Delia nos va a aportar nuevamente qué pasaría, licenciada, cuando nosotros no comprendemos la diferencia entre pedagogía y ciencias de la educación. ¿Qué pasaría con nosotros si no entendemos estas dos grandes diferencias? Bien, muy buena interrogante, ¿verdad? Porque muchas veces nos hemos cuestionado y nos hemos hecho esta pregunta, ¿verdad? Porque nosotros tenemos entendido, o a lo largo pues de nuestra carrera, escuchamos mucho la palabra pedagogía y ciencias de la educación.
Muchos pensamos que se encierra en una sola teoría, podríamos decirlo de esa manera. Pero, ¿qué sucede? A veces no indagamos así como que a fondo, no investigamos qué es cada una. Lo vamos a hacer o se lo voy a presentar como a manera de una comparación, podríamos decir así. ¿Por qué? Porque tenemos que tener bien en claro qué es pedagogía y qué son ciencias de la educación. Como la primera comparación, podríamos decirlo, ¿verdad? De esta manera, pedagogía. Un pedagogo es todo aquel que se encarga de instruir niños. Y no solo niños, puede ser adolescentes, puede ser jóvenes, puede ser adultos, pero ahí entra lo que es una duda. Si bien sabemos, para la enseñanza de los adultos existe lo que es la andragogía, pero ella se encierra también como parte de la pedagogía. Ahora bien, ¿qué sucede? Si hablamos de ciencias de educación, las ciencias de la educación son todas las disciplinas y todas estas disciplinas están interesadas en el estudio científico de los distintos aspectos educativos. Ahora bien, la pedagogía. La pedagogía es una ciencia y la ciencia de la educación es un objeto de estudio. ¿De acuerdo? ¿Qué más podríamos decir? La pedagogía es teórica y las ciencias de la educación es práctica. Si bien vamos ahí analizando, ¿verdad? Y vamos haciendo la comparación entre cada una de ellas. Ahora bien, ¿qué abarca la ciencia de la educación? Anteriormente, pues usted lo mencionaba, ¿verdad? Abarcan todos los problemas educativos desde múltiples objetos y metodologías. ¿Por qué? Porque toda esta ciencia pues nos brinda esos métodos en los cuales nosotros pues debemos de indagar, debemos de investigar, debemos de ir más allá. No solo quedarnos con lo que ya sabemos, sino que ir del más allá. Entonces, pienso yo, ¿verdad? Que cuando ya nosotros tenemos bien en claro que es pedagogía y que son ciencias, pues ya se nos quita como que esa confusión que al inicio tenía en cuenta, es decir, que la pedagogía es lo teórico y las ciencias pues son las prácticas, lo que nosotros llevamos a cabo. Bien, excelente aportación de parte de la licenciada y cada una de las comentaristas invitadas. Creo que este programa ha sido de mucho provecho para tanto para nosotros como para las personas que nos están viendo el día de hoy, ¿verdad? Porque es un tema de suma importancia y que quizás teníamos algunas interrogaciones, algunas interrogativas, preguntas, dudas, y ojalá que el día de hoy con las diferentes aportaciones o comentarios de cada una de ustedes, pues las hayamos aclarado, tanto nosotros mismos como las personas que nos están viendo el día de hoy. Creo que si este es un tema muy extenso y creo que no lo abarcaríamos en un solo programa, entonces esperamos invitarlas en un próximo programa porque fue la mejor idea haberlas invitado porque tuvieron excelente aportación al tema, ¿verdad? Y gracias por atender a nuestra invitación y esperando que las personas que nos vieron el día de hoy pues se hayan ido con, con buen aprendizaje con el tema que abordamos el día de hoy. Así que gracias a cada una de ustedes que pudieron estar en el programa del día de hoy y cada uno de los televidentes que nos pudieron sintonizar el día de hoy y nos vemos en un próximo programa.